Dios les bendiga, hermanos. En esta noche estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Salmo 150 es un salmo muy corto, pero es poderosísimo. Cada palabra, cada versículo trae un mensaje muy profundo. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Salmo 150. Lo vamos a leer despacio, pero fuerte. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios así, Salmo 150. Lo leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, juntos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Vamos a presentar nuestras peticiones y vamos a presentarle al Señor a todas las familias de la congregación. Y vamos a orar que el Señor nos ayude todo lo que está pasando, que nos dé fuerza y que nos dé sabiduría. Si gusta pasar aquí al frente. Es un momento especial. Si usted tiene tiempo, si usted tiene la oportunidad, puede hacerlo. Padre, te damos gracias. Venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte en esta hora de la noche. Lo primero que queremos hacer es pedirte que perdones toda iniquidad, que borres toda rebelión. Nos acercamos, Señor, con total reverencia y con sumo cuidado, reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente que todo lo mira, que todo lo escucha y que todo lo sabe. Sabiendo esto, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, clamando, rogando y suplicando, Señor, que no tomes en cuenta nuestros pecados. No podemos decirte, Señor, si hemos pecado, pues nosotros sabemos muy bien que lo hemos hecho. Hemos mentido, hemos hablado indebidamente, hemos mirado, Señor, lo que no corresponde. Hemos, Señor, anidado en nuestro corazón sentimientos, deseos, Señor, que no te agradan. El salmista, Señor, lo expresa de esta manera: no nos pagues conforme, Señor, a nuestras iniquidades, más bien páganos conforme a la multitud, Señor, de tus misericordias. Borra nuestras rebeliones, Señor, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Lávanos, Señor amado, de una manera poderosa. Te necesitamos, Señor. Restaura nuestra vida, perdónanos, Señor. Permítenos acercarnos a ti, Señor, limpios. ¿Quién entrará en el lugar santo, dice tu palabra, si no es el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Señor, en esta hora venimos delante de ti para adorarte. Antes de pedirte cualquier cosa, Señor, queremos seguir el modelo que tú enseñaste a tus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso significa, Señor, alabarte, bendecirte y glorificarte por lo que tú eres. Conforme es tu nombre, Señor, así sea tu alabanza. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios incomparable, tú eres el único y sabio Dios.
No hay nadie fuera de ti, Señor. No hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso, no hay nadie más majestuoso, no hay nadie más sublime. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque sé que estás aquí en medio nuestro, Señor. Oh Padre, gracias, Señor Jesús. Algo está cayendo aquí. Es muy fuerte sobre mí. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo, aleluya, sí, Señor. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Y algo está cayendo aquí. Aleluya, sí, Señor, te adoramos. Tan fuerte sobre. Podamos sentir esa presencia, Señor. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo, aleluya, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, aleluya. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo
transformado yo seré. Aleluya. Oh Señor Jesús, te adoramos porque con nuestra fe, Señor, te alcanzaremos, Padre. Con nuestra fe podremos tocarte, con nuestra fe podemos recibir ese milagro tuyo, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Bendice a cada uno de tu pueblo que estamos aquí presentes, Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Cantad a Jehová, aleluya. Cántico nuevo, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Alabad a Jehová, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Alabad a Jehová. ¿Y qué hace Dios? Hace maravillas. ¿Y qué hace Dios? Hace maravillas. ¿Y qué hace Dios? Hace maravillas. Cantad a Jehová, alabad a Jehová. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a ser maravillas. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a ser maravillas. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a ser maravillas. Cantad a Jehová, alabad a Jehová. Cantad a Jehová. Un cántico nuevo, aleluya. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Alabad a Jehová, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Un cántico nuevo, cantad a Jehová. Alabad a Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sígase gozando y así entregamos el tiempo, hermano, que trae la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 25, le vamos a dar lectura del 16 al 24. Amén. Gloria a Dios, y le vamos a dar lectura bajo el tema, en su tercera parte, la oportunidad que muchos desperdician al trabajar para el Señor hasta su regreso. Y dice así la palabra del Señor, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor,
2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú me das una vez más, Señor, de estar en este lugar, con el propósito, Dios, de hablar el mensaje de tu palabra. Padre, reconozco mi insuficiencia delante de ti, pero en esta hora yo te ruego, te suplico con todo mi corazón, que seas tú tomando el control de mis labios, de mi mente, para que toda palabra que salga de mi boca sea solamente para la completa edificación de tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, gracias, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Cuando empecé a estudiar esta parábola, hermano, pensaba que solamente lo iba a hacer en 1 o 2 partes. Pero conforme he ido leyendo, hermano, he encontrado muchas cosas. Y todo esto, hermano, sé que tanto como ustedes y como a mí, nos han ayudado bastante y sé que nos van a seguir ayudando. Amén. El que había recibido 5 talentos fue y trabajó con ellos. Y como había ido inmediatamente, recordemos que la semana pasada, hermano, decíamos en la traducción Palabra de Dios para Todos, dijo que inmediatamente ellos fueron y empezaron a trabajar. Amén. Y así, hermanos, inmediatamente comenzó a ganar dinero para su señor. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Vayamos al versículo 17, por favor. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. La misma clase de trabajo obediente y diligente caracterizó al siervo que había recibido 2 talentos. Este adverbio, hermano, asimismo, cuando dice asimismo, señala de la misma manera o del mismo modo. Entonces quiere decir que comenzó también a negociar de inmediato y fue capaz de doblar el dinero que había recibido de su señor. Como podemos ver, los 2 siervos lograron el 100% de ganancia para su señor, como resultado de su diligencia y trabajo. Amén. Un esfuerzo, hermano, que ellos hicieron, hermano. Primeramente, obedecieron al Señor. Segundo, hermano, ellos fueron diligentes y ellos trabajaron, hermano, y todo eso les ayudó bastante, hermano, porque ellos doblaron el doble de lo que su Señor les había dado. Pero el siervo que recibió solo 1 talento actuó de manera diferente a los 2 siervos anteriores. Como vio que solo era 1 talento, no le tomó importancia. Y eso a veces, hermano, es lo que pasa, hermano, dentro de la iglesia, hermano, cuando tenemos un pequeño cargo, por decirlo así. Un pequeño cargo o algo o algún trabajo que pensamos que no tiene importancia y lo tomamos en poco.
Entonces como que no nos sentimos, lo hacemos de vez en cuando y todo eso. Bueno, en pocas palabras, no le damos la importancia. En lugar de negociar, veamos lo que dice el versículo 18. En lugar, hermano, de ir y negociar el talento que el Señor le había dado, dice que fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Amén. Ahí vemos, hermano, que no le dio importancia. Muchas de las veces el Señor, hermano, nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, nos ha dado dones, pero no le tomamos importancia, no le damos ¿cómo podemos decir? No lo calificamos adecuadamente, sino que lo tomamos en poco. Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Estaba leyendo, hermano, no recuerdo ya el autor del libro, hermano, pero decía, en el mundo antiguo era una costumbre enterrar objetos de valor, tales como joyas y monedas. De esta manera, aquel siervo que recibió un talento para trabajarlo y ganar más, fue y lo enterró. En la segunda parte del tema decíamos que todos nosotros pertenecemos a un solo cuerpo. Amén. ¿Cuándo estamos de acuerdo? Y todos estamos unidos bajo la misma cabeza que es Cristo. Por lo tanto, Él nos ha dado a cada uno de nosotros dones o habilidades que pueden fortalecer todo el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo del Señor, la iglesia. Algunos ha otorgado habilidades grandes y otros pequeños, pero la responsabilidad es la misma. Tanto el pastor tiene una gran responsabilidad delante de Dios, como el predicador o evangelista, el maestro, el que ministra la música, el que sobrelleva la alabanza o ejerce algún trabajo en la iglesia, tiene responsabilidades delante de Dios. Amén. Si usted o nosotros estamos haciendo algo dentro de la iglesia, hermano, no es solamente porque lo debemos de hacer, sino que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Amén. Y de los cuales, hermano, el Señor también nos va a pedir cuenta de todo ello. Así que no importa si tu don es grande o pequeño, tienes la misma responsabilidad. Amén. Entonces, hermano, como ya sabemos que tenemos responsabilidad, no solamente vamos a decir, bueno, pues el pastor es el pastor y es su responsabilidad predicar siempre. Nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también podemos ayudar de una u otra manera, predicar, orar por el predicador. ¿Cuántos oramos cuando alguien va a predicar? Y eso es bueno. Por eso, hermano, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hace al principio la persona que va a presentar el servicio? Lee la palabra y ora delante de Dios para que todo salga bien. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la alabanza y la adoración, ¿para quién es? Es para Dios. Entonces, hermano, también, hermanos, el que va a iniciar el servicio tiene una responsabilidad delante de Dios. Y a veces decimos, bueno, pues este salmo está bien. Y bajamos y ya me la pasé. No, es una responsabilidad, hermanos. Es una grande responsabilidad, porque nosotros vamos a presentar
el servicio, el culto dirigido a Dios. Amén. Para que Él sea el que tome el control total. Entonces, hermano, esa es la responsabilidad. Así que no importa si tu don es grande o pequeña, tienes la misma responsabilidad, porque los dones no son de nosotros, son de nuestro Señor y amo. Amén. Son de Él. Él nos los ha dado para trabajar y para su beneficio. Pero muchos piensan que porque solamente tocan la batería o algún otro instrumento en la iglesia, o porque son diáconos, no tienen responsabilidades. Cuando alguien no pone en actividad los dones recibidos, les quita la finalidad para la que fueron dados. Amén. Si el Señor, hermano, nos los dio, no es para que nosotros vayamos y lo entierremos. Si el Señor nos los dio, hermano, es porque hay un propósito. Dios tiene un propósito, hermano, por la cual Dios nos ha dado algún don. Y esos dones, hermano, debemos de trabajarlos porque es para la edificación de la iglesia. Porque los dones espirituales con que ha sido dado cada creyente tiene como objeto el servicio de edificación de la iglesia hacia los demás. Pedro dice en su primera carta, veamos lo que dice, primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros. No está diciendo vaya y entiérrelo, vaya y aguárdelo, porque se va a ensuciar. No está diciendo, sino está diciendo ministrelo a los demás, como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Amén. Lo más incorrecto de la acción del siervo fue esconder el talento. Eso fue lo más incorrecto que él pudo haber hecho, porque el talento era de su Señor, no era de él. Si fuera suyo, podría hacer lo que mejor le pareciera, pero no era de él, porque era de su Señor. Pero él fue y lo enterró en la tierra para protegerlo de algún ladrón. Amén. No fue para protegerlo de algún ladrón, sino ¿para qué? Para no trabajar con él. No quiso trabajar. Mientras que los otros siervos trabajaban con los talentos que se le habían entregado, este siervo permanecía ocioso. No trabajar en la obra de Dios nos hace ser ociosos, nos hace ser irresponsables. No trabajar en la obra de Dios, podemos cometer tantas cosas. La frase mientras otros trabajaban para Dios, otros permanecen ociosos, describe un contraste entre aquellos que se dedican al servicio de Dios y aquellos que viven en inactividad o pereza. Y a veces, hermanos, eso es lo que pasa. No queremos trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque sentimos pereza.
Queremos hacer otras cosas que no aprovechan. La Escritura dice, hermano, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 11. Veamos lo que dice. Pero yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Y dice: no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor, y hagan todo con ¿qué? Con entusiasmo. Amén. No seamos perezosos, dice. Todo lo que hagamos para el Señor lo vamos a hacer con entusiasmo, con alegría. Cuando nos digan, va a iniciar el servicio, amén. Va a predicar, amén. Va a cantar un canto, amén. Y todo con alegría. Oh, y es que no puedo. No estoy listo. Siento flojera. No, hermanos. No, hermanos. Dice, aquí nos está diciendo que lo hagamos con alegría, con entusiasmo, con gozo, hermanos. Porque a eso hemos venido, hermano, a adorar a Dios. Y el adorar a Dios, hermano, también, hermano, es hacerlo con alegría, con entusiasmo. Colosenses capítulo 3, versículo 23. De igual manera lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Colosenses 3, 23. Escuche, cuando hagan cualquier trabajo, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón. Amén. De todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Amén. Cuando hagan cualquier trabajo, cuando nos pongan a cuidar allá afuera, a barrer, bueno, ya la hermana lo hace, o algún otro trabajo dentro de la iglesia, o cualquier trabajo que lo hagamos. Los que cocinan los fines de semana, los domingos, hagámoslo con todo nuestro corazón. Ese es un trabajo, es hacerlo como para el Señor. Amén. No hacer cualquier cosa, bueno, ahí se va. No es así, hermanos. El siervo, al enterrar el talento para no trabajarlo, también estaba desobedeciendo a su Señor. Y desobedecer significa negarse a seguir los mandamientos y la voluntad de Dios. Y también la desobediencia es considerado un pecado. ¿Cuántos desobedientes habemos aquí? Si hay un desobediente, es pecado. Amén. Y el pecado trae consecuencias negativas, como la separación de Dios y problemas en la vida. Porque no me diga que el que comete un pecado vive bien. Pasa por muchos problemas, por muchas situaciones. El siervo no solo quiso trabajar el talento, sino que también era ocioso y desobediente. Sin duda alguna, no le hizo daño a la propiedad de su señor. No le hizo daño, pero no le sacó el producto que debería de haber hecho. En lugar de esforzarse por aumentar lo que había recibido, fue y lo enterró.
aunque pudo contemplar los ejemplos de los otros dos siervos, del que se le había entregado 5 talentos y el que había entregado el que le habían entregado 2 talentos, ya que ellos fueron inmediatamente y fueron capaces de duplicarlo. Sin embargo, este siervo hizo todo lo contrario con lo que había recibido. Bueno, podemos decir, bueno, pues hasta ahí iba bien todo. Pero todo viaje tiene un principio y un final. O en otras palabras, todo lo que comienza también termina. Cuando se fue el Señor de aquellos siervos, depositó toda su confianza en ellos, entregando así talentos para que las trabajasen. Veamos lo que dice el versículo 19 de Mateo 25. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Habíamos dicho, hermanos, que todo tiene un principio y todo tiene un final. Cuando se fue, les entregó los talentos, pero ahora ha llegado el tiempo de rendir cuentas de los talentos que se les había entregado. Aunque se demoró un buen tiempo, el Señor de aquellos siervos al fin regresó y había llegado en el momento de rendirles cuentas. Cada uno de los siervos debería comparecer ante su amo de su trabajo con los talentos que él les había confiado. Veamos el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El primero que compareció fue el siervo que le habían entregado 5 talentos, trayendo otros 5 talentos con él, diciendo a su amo: 5 talentos me entregaste, aquí tienes, pero traigo 5 talentos más que yo gané. Amén. Ya me imagino, hermano, la alegría, el gozo que al acercarse con su Señor, estaba feliz de haber trabajado. Amén. Como podemos ver, este siervo reconocía el señorío de su Señor y actuó con sentido de responsabilidad, teniendo como resultado otro tanto como el que había recibido. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿cuánto reconocemos a nuestro Señor como amo y dueño de nuestras vidas? ¿Cuánto reconocemos, hermano, que el Señor es cabeza de nosotros? Si nosotros lo reconocemos verdaderamente, vamos a trabajar para Él. Y si no lo reconocemos, hermanos, simplemente vamos a ir y cavar en la tierra y enterrar el talento. Nada más así. No hay más. Entonces es muy importante, hermano, reconocer al Señor. Amén. Entonces veamos lo que dice el versículo 21.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El señor del siervo quedó tan satisfecho de su trabajo, contento. Por tanto, le da la calificación de bueno y fiel. Amén. ¿Cuántos quisiéramos escuchar un día esas palabras? De bueno y fiel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A trabajar. Pero ahí no termina. También le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En otra traducción dice: ven y alégrate con tu patrón. Qué momento, hermano, qué dicha, hermano, será aquel día, hermano, cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios y escuchemos esas palabras. Y el Señor nos diga: en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora ven, gózate con tu Señor, alégrate. Vamos a hacer fiesta, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Qué bonito sería, hermanos. Qué bonito va a ser en aquel momento, pero antes tenemos que serle fiel. Amén. Tenemos que ser obediente. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo que sucedió con el que le había entregado 5 talentos. Pero veamos lo que dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora le toca el siervo que había recibido 1 talento. Y por esa cantidad también se le demanda cuenta. Dios no pide nadie más responsabilidad que por aquello que se le ha entregado. Amén. Si él tenía 1 talento, la responsabilidad de él era duplicar ese talento que su Señor le había entregado. Y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Lo que me llama la atención, hermano, aquí, y estaba pensando, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que me llama la atención aquí es la arrogancia y la dureza del siervo en la forma que se expresa de su Señor como un hombre duro, que en el griego equivale a rudo
áspero, severo. Él lo estaba calificando de esa manera. No solo le calificaba erróneamente, sino que también le acusa gravemente, afirmando lo peor de él. Te conozco. El conocimiento que tenía de él era contrario a la realidad de lo que era. Este aparentemente equivocado conocimiento le llevó a formular la acusación conforme al conocimiento que tenía de él. Y luego sigue diciendo que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Para este siervo su señor no era digno de confianza, porque se apropiaba de lo ajeno, es decir, recogía el trigo después de que otros lo hubieran esparcido en el terreno, sin dejarles nada del fruto para ellos. Eso sería una de las causas por la que pretendería justificar el no haber negociado con el talento que le había entregado, ya que su señor se quedaría con todo y sin ningún beneficio para él. Esa fue la causa por la que este siervo no negoció, no trabajó el talento, porque para él era un hombre duro, un hombre severo, y que recogía todo lo que él no era de él. ¿Y ellos qué beneficio tendrían? Pero nosotros vimos los beneficios que se les dio al que tenía 5 talentos y 2 talentos. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, vamos a comer, vamos a convivir, vamos a hacer tantas cosas. Por lo general, muchas personas acusan a Dios, afirmando de él mentiras. ¿Acaso podrá el hombre limitado conocer profundamente al infinito Creador del cielo y de la tierra, para afirmar de él un determinado comportamiento que deduce a esa comprensión? Quien afirma que Dios es un tirano y que busca solo provecho está contradiciendo lo que la misma creación afirma y lo que la palabra enseña que Él es. Porque hay mucha gente que también cree que Dios es mentiroso. Pero vayamos a lo que dice Salmo 145, versículo 9. En palabra de Dios para todos dice: el Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que ha creado. Aunque muchas veces no se merece, pero muestra compasión, no solamente con sus hijos, sino con todo el mundo, porque Él es un Señor compasivo. Todo cuanto hay en la tierra es de beneficio para todas las criaturas. Todo cuanto constituye el alimento para todo ser vivo procede de la admirable dimensión
del amor de Dios. La Escritura también dice ahí en Salmo 104, versículo 13, y también lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dios riega las montañas desde su hogar en lo alto. Con el fruto de sus obras la tierra se sacia. Versículo 14. Hace crecer las hierbas para que se alimenten los animales y las plantas que el ser humano cultiva para obtener su alimento de lo que produce la tierra. Ahora veamos, ¿Dios es bueno o es un tirano? Dios es bueno, porque Él da para todos. No solo la tierra está llena de sus frutos procedentes de Dios, sino que también de la manifestación suya de un amor continuo. No solo da, sino que también muestra su amor. Conforme a la escritura, el salmista dice, 119, 64. Veamos lo que dice. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén. Aquí vemos, hermano, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Aunque algunos suelen acusar a Dios de acciones perversas en la tierra, de injusticias, miserias y males que sufren los hombres, sin darse cuenta que esas calamidades y fracasos se deben a la perversidad del hombre a causa de su pecado y no de la acción de Dios. Y aún también dentro de la iglesia. Oh Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué era aquello? Y toda la gente habla. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué pasa todo aquello? Y lo único que se nos viene es acusar a Dios. Pero veamos, aquel hombre llamado Adán fue puesto en el paraíso con un propósito, para disfrutar de los bienes de Dios y realizarse como una buena persona. Pero por causa de su pecado lo perdió. Y ahora con el sudor de su rostro comerá el pan. Él no tenía que trabajar. Él estaba disfrutando de todos los frutos, de todas las bendiciones que Dios había derramado en aquel lugar. Pero por causa de su desobediencia y de su pecado, ahora tendrá que trabajar. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Palabra de Dios para todos, dice: luego el Señor Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo les había prohibido, la tierra estará maldita. ¿Por quién? Por tu culpa. ¿Qué dice ahí? Por tu causa. Amén. Que viene siendo lo mismo, por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio
de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Versículo 18. Del suelo nacerán hierbas y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Versículo 19. Obtendrás tu comida con el sudor de tu frente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre? Entonces, ¿por qué culpamos a Dios? Entonces, ¿por qué hacemos mal? ¿Por qué se sigue pecando? ¿Por qué somos desobedientes? Si algo pasa, no le echemos la culpa a Dios. Es por la culpa del hombre. Como dice la Escritura, por causa del hombre. Dios no solamente tuvo amor, sino que su gracia se ha manifestado a lo largo de la historia humana, y de forma muy especial en la suprema expresión de su amor al enviar a su Hijo al mundo. Amén. Entonces, ¿Dios es malo? Enviar a su Hijo al mundo para buscar al pecador. Buscar al pecador perdido y restaurarlo a la condición de hijo por adopción del Hijo. Veamos lo que dice Juan 3:16. Muchos ya no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aunque el hombre pecó, hermano, pero Dios en su gracia mandó a su Hijo a restaurar al pecador. Y no solo eso, hermano, sino para adoptarlo como su hijo. Un versículo más y terminamos. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5. Esta le voy a dar lectura en la Biblia de lenguaje sencillo. Y dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Amén. Qué grande bendición, hermanos. Bueno, pero aquel siervo calificó mal a su señor. Recoge donde no sembró. ¿Qué beneficio? Él se preocupaba. ¿Qué beneficio yo voy a recibir? Los demás siervos no se preocuparon por el beneficio que iban a recibir, sino que ellos querían beneficiar a su señor. Y se puede decir también, ¿qué beneficio vamos a recibir nosotros? Pero eso no nos toca a nosotros saber. Lo único que sabemos, hermano, es que nosotros vamos a estar con el Señor, con nuestro Señor. Y esa es una grande bendición. Lo que nos queda
queda a nosotros es esforzarnos, seguir adelante. Si Dios nos ha dado dones, hermano, ¿qué vamos a hacer? Trabajar. Ya el Señor va a recompensar cada uno según sea su obra. Amén. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que nos toca a nosotros es trabajar. Amén. Así que, hermanos, esforcémonos, echémosle ganas. El Señor viene pronto. Aunque tardará, quizá tardará, o quizá ya no tarde, pero el que ha de venir, vendrá. Amén. Y va a llegar el momento en que tendremos que comparecer ante Él para rendirle cuentas. Amén. Mientras estamos aquí, estamos bien, pero vamos a tener que llegar, porque todos tenemos que llegar ante Él. Nadie se va a escapar. Nos ponemos de pie. Poderoso Dios, en esta hora, Dios mío, al estar delante de ti, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahora te conocemos cada día más y más a través de tu palabra, sabiendo, Dios mío, que tú eres bueno, tú eres maravilloso. Aunque por nuestro pecado pasaron tantas cosas, pero tú mandaste a tu Hijo Jesús para restaurarnos, para hacernos tus hijos. Gracias. Gracias, Señor, porque tú muestras tu amor para con todo el mundo. Te adoramos, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria, porque solo tú eres bueno. Padre, vamos a salir de este lugar. Guarda nuestro camino. Llévanos con bien a casa, así como tú nos trajiste. Llévanos con bien y permite que el día sábado nos podamos reunir una vez más para escuchar, primeramente para adorarte, para alabar y bendecir tu nombre, y después para escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias. Queremos conocerte más. Queremos saber más de ti, Señor. Gracias, mi Señor. Te adoramos. Ahora, Padre, permite que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes, desde ahora y para siempre. Amén y amén.